Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Estamos como todos los viernes aquí en Soto de Sepúlveda, en el bar El Soto, para hacer pues nuestra charla y ver un poco cómo han ido las cosas. Vamos a saludar a Luis Álvarez. Don Luis, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas, Ezequiel. Buenas, Mariano. Y don Mariano Montero, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. Por cierto, qué buenos agujeros tenéis en la carretera, ¿eh? Ya, ¿y a quién echamos la culpa? Bueno, no sé, pero tenéis unos agujeros que van creciendo por momentos. Y la verdad es que... A que los empresarios estamos perseguidos. Joder, Sí, qué agujero más rico. La política de ser empresario es mala en estos tiempos. Yo lo que Pequeños empresarios, sí, caos. yo lo que digo cuando me preguntan es ¿por dónde quiere usted salir? ¿Por Sarajevo o por Mostar? Pues la carretera se parece mucho a las carreteras de las guerras cuando caen morteros Sí. y dejan esos agujerotes, ¿no? Yo recuerdo que había rutas que tardabas en recorrer a lo mejor 15 kilómetros, una hora, Claro. haciendo todo el tiempo así para no darte un golpe. El otro día casi vuelco un coche, Y algunos se yendo por la matan. carretera de Riaza, hacia Riaza desde aquí. La responsabilidad es del Ayuntamiento Castillejo, ¿no? No tengo ni Luego idea. la Diputación se lo piden y viene a bachear, pero el camino es del Ayuntamiento Castillejo, así lo tengo yo entendido. No tengo ni idea de cuál será la competencia. Lo que está claro es que hay un deterioro de la red secundaria tremendo. Una cosa es que se queje la gente porque no se puedan limpiar las carreteras cuando nieva, y este año ha nevado muchas veces, y de repente te ves que en un pueblo como este dices, ahí va, o donde vivo yo, ¿no? Digas, pues es que hay carreteruchas que no se limpian, claro, normal, no hay quitanieves para tal, y la autovía, la A1, necesita toda la potencia, ¿no? Eso es secundario, eso no vamos a quejarnos por esto, ¿no? Estamos acostumbrados, pero ya lo de los baches creo que es una cosa Hay baches ahí que a lo mejor tienen 40 centímetros de hondos, ¿eh? y una Y no corte, solo profundidad y muy alargados, es difícil sortearlo. Te coge prácticamente la calzada, te la ocupa entera. Esto es que no tienes por dónde esquivarlos. Y por muy despacio que Mira, vayas... llevamos aquí trabajando desde el año 90, por ahí, cuando abrimos es otro, y yo qué sé las veces que lo habré pedido, que lo arreglen. Y la arreglan. Lo que de vez en cuando lo arreglan. Lo que pasa es que lo aparchean y al cuarto de hora está otra vez igual. Claro, efectivamente. Está otra vez igual. Bueno, esto viene un poco a colación, pues, de alguna forma para reivindicar, porque estamos ya a punto de que empiecen de que se produzcan las elecciones, que este domingo día 15, elecciones aquí en Castilla y León. De alguna forma han pasado un poco, pues no sé, pues un poco de soslayo con el rollo de la guerra, con toda la actualidad, pues prácticamente la campaña ha pasado Las noticias un poco son desapercibida. Pero es muy importante para nosotros y a nivel nacional estas elecciones. ¿Cómo las habéis visto? ¿Cómo veis el tema? ¿Qué propuestas habéis escuchado que hayáis dicho? Pero ¿cómo mola? Si es que hay tres candidatos. Yo esto lo comparo un poco como cuando en el siglo XII, en el 1212, que había tres reyes, uno en Castilla, otro en León y otro en Navarra, y se pusieron de acuerdo para la batalla de las Navas de Tolosa. Y date cuenta que se pusieron de acuerdo. Pues estos tres no se van a poner de acuerdo en nada. Yo creo que fue la gran guerra, la gran batalla. Claro, la de las Navas de Tolosa. Y de aquí desaparecieron los militares, pero aquí se quedaron los artesanos, las mujeres, los niños, y luego se integraron. O sea, es muy importante que cuando uno nace le meten ser musulmán y es musulmán. Otro le meten ser cristiano y es cristiano. Entonces elaboran las cabezas a medida que les interesa lo que están a su alrededor. Y ahora tenemos tres candidatos que se podían poner de acuerdo. No, porque no hay un enemigo común. ¿Cómo que en no? En Navas de Tolosa sí lo había. Pero aquí tendrán que hacer algo. Aquí tenemos enemigos comunes, porque aquí no me digas que esto se está invadiendo de pañuelos en la cabeza, de musulmanes, de todas razas. Hombre, tenemos los sudamericanos que por lo menos hablan nuestro idioma. No lo sé si es una invasión o no, lo que está claro es que hay muchos problemas y el arte de la política es precisamente dividir.
Si la política existe, no sé si os habéis dado cuenta, quiero decir, esto es algo más viejo que el cartón, divide y vencerás. ¿Cómo se van a poner de acuerdo si el discurso de la política es como si fuera un Madrid-Barça? Pero si lo han convertido en una oficina de empleo, o sea, van a colocarse, el que se coloca, tú que se retire y que se eche uno más atrás. Todos se pelean por ponerse los primeros y ya como se queden ahí, se quedan ahí. Pues decían de Trump, porque yo aquí escucho muchas cosas, obviamente, detrás de la barra. Qué buen sitio. Sí, como periodista parece una agencia de información. Sí. Es una cosa muy interesante. Y hablaban de Trump. No, es que Trump está loco y tal, no sé qué. Y yo decía, pero si es que el camino al poder, y sobre todo a ese nivel, pues una cosa es las elecciones autonómicas o las municipales, pero ya llegar a ser el líder de la potencia, por lo menos armamentística más gorda del planeta, primero que pereza. O sea, para llegar ahí, Sí, ¿quién joder, quiere llegar ahí para qué? Y lo segundo, hay que estar muy zumbado. Y lo tercero, hay que pesar muchísimas cabezas. Alguien que llega a ese nivel, buena gente no es. Porque en ese recorrido hacia arriba hay unas puñaladas tremendas. Ya. Y no es el mejor, es que en realidad, no sé quién eran, si los griegos, probablemente eran los griegos, ¿no? De los que hemos heredado muchísimas cosas, igual que de los romanos, pero sobre todo los griegos, decían que el que no se implica en política y el que no va al foro de la ciudad y se relaciona con la gente y hablan entre ellos sobre política es un imbécil. Así decían. No, de alguna forma la política inunda toda nuestra vida, es así. Es así. Bueno, pero volviendo un poco, si me permitís, a la de ahora, a la que se celebra el día 15, ¿habéis oído algún mensaje, alguna historia que haya dicho, ¡jo, qué ilusión! O caramba, qué buena idea, o simplemente hemos estado escuchando lo de siempre y el y tú más y el... ¿Habéis escuchado algo? ¿Os ha parecido interesante decir, caramba, pues esta propuesta puede ser buena para todos? Bueno, yo para mí, la España vaciada. Aquí necesitamos que venga gente a trabajar. Luego venga gente a comprarnos las casas para venir de vacaciones porque está un paso a Madrid. Yo lo tengo muy claro. Las depuradoras, yo no sé, esta gente joven que entra de los ayuntamientos, no saben si saben que es para depurar el agua, porque las han puesto y no las usan. Los ríos, los arroyuelos, los manantiales, eso era ver peces por esos ríos, ver ranas, los niños les llevan ahí, pasan la tarde, en el verano fresco, sube la frescura por los ríos arriba. Lo único que hacen es echar un agua para que no huelan mal, mata de mal olor, pero las aguas son fecales totalmente. Luego empiezan a criar ya los cangrejos cuando se vuelve ya con agua de manantiales, pero son cangrejos que también huelen mal, ¿no? Pues ¿dónde se puede gastar mejor el dinero y nos beneficiáramos todo el mundo que tiene propiedades aquí en la España vaciada? Es depurando esas aguas. Porque eso se ha conseguido, eso se consigue. Sí, y luego hay otro más fuerte todavía, que las perforaciones que están al lado de esas aguas fecales, las perforaciones que el agua de la perforación, el agua de arriba, se cae a la perforación y la están subiendo al depósito del agua. Porque eso está así también. Y no hacen nada, no hacen nada. Es que aquí han ido a estudiar a los institutos y ya son chicos preparados, gente que ya tiene una educación, porque si fuera como antes veníamos del trabajo, pero ahora están preparados. Es que ¿por qué les da pereza? Es que es tan difícil es depurar el agua. Pero ahora estamos viendo que de alguna forma, bueno, pues conocemos los problemas y ellos también los conocen y de hecho los han expuesto, pero exponen los problemas, pero no aportan soluciones. Me explico. El que la España, el que nos estamos vaciando, cada vez hay menos población, el que tenemos problemas de industria, tenemos problemas de trabajo, pero nadie aporta soluciones. Me refiero a los políticos. Lo exponen, pero ya lo sabemos. Pero es que eso es muy fuerte. ¿Qué propuestas hacen? ¿Has oído alguna propuesta que os parezca interesante? Yo he oído algunas cosas, pero suenan a lo de siempre. Es verdad que hay partidos políticos que tienen pues unas propuestas más atrevidas, voy a decir más radicales, pero se va a entender mal, más atrevidas. Ya llueve sobre mojado en general en la política, no solo española, en general, llueve sobre mojado. Las propuestas deberían de ser integrales, o sea, no me sirve con que digan
vamos a parchear la carretera. En este caso, bueno, tampoco pasa nada, es una carretera secundarísima. Pero bueno, eso es una... yo he creado aquí el Palacio Xileo bueno, para crear puestos de trabajo. Sí, pero vamos a hablar de un polígono industrial en el que atraigamos, por ejemplo, a industria que se deslocalice, por ejemplo, de Valladolid, o que venga de Madrid. Punto número 1. Sí han hecho polígonos industriales. Vale, pero vamos a incentivarlo. Después que vieron que no se podía montar una industria en un pueblo porque no podían ampliar la industria por las tierras. Eso también lo he vivido, porque lo he vivido que al no poder ampliar se tuvieron que ir a Valladolid, pero a continuación, a los X años, han hecho polígonos industriales. Bueno, el de Riaza está muy bien. Claro, y les hay por todos los pueblos, y en Boceguillas, en todos los pueblos grandes hay polígonos industriales. A ver, hay propuestas, pero es lo de siempre. O sea, lo que hay que hacer es un plan estructural. Yo desconozco hasta qué punto, imagino que sí, a nivel autonómico se tiene capacidad de maniobra para hacer ciertos movimientos. Una cosa interesante que escuché el otro día por la radio que me llamó la atención es que en La Rioja, no forma parte obviamente del territorio de Castilla y León, pero desde La Rioja se estaba hablando, sus gobernantes decían que iban a detraer en el IRPF el repunte de la inflación para proteger a los consumidores de lo que está pasando con la subida de los carburantes, la guerra, etc. Yo, por ejemplo, desconozco si pueden, en un momento dado, porque no sé si es una competencia estatal o de verdad tiene el control alguna autonomía, pero yo, por ejemplo, lo primero que hubiera hecho en esta campaña electoral es aquí, hablar del campo. Hablar del campo, anoche mismo estábamos hablando con 3 ganaderos y les decía, bueno, 3 ganaderos y también había una persona que se dedica al temas de construcción. Pero si es que con ese asunto hemos retrocedido. Bueno, pero, yo te voy a decir, en Turégano había una planta de gas. Venga, habla. Yo lo que les decía es, ¿a cuánto se ha puesto el diésel agrícola, que es el subvencionado, que es el mismo que tenemos en las estufas, en las calefacciones de diésel? Estaba a 0,85 hace unas semanas, hace unos días, ponle, si quieres 0,90. Ahora mismo está a 1,40, a 1,50. Yo te digo, hoy, esta mañana han ido a echarme gasoil para casa, para la caldera, a 1,50. Vale, ¿cómo se puede hace 2 meses lo pagué a 0,80. Vale, ¿cómo se puede mover un tractor, que es una máquina imprescindible, que encima vale una pasta, sin la que puedes trabajar unas tierras tan grandes como tenemos aquí, o manejar el ganado con los aperos que tienen y demás? ¿Cómo se puede sostener un tío? ¿Cómo repercute esos costes tan bestiales, además a futuro? Porque el campo ya sabemos lo que es. De repente viene una plaga, no llueve, hiela, de repente el cereal baja el precio, sube. Estamos expuestos, y en general, yo siempre hablo de los ganaderos y los agricultores, por donde vivimos. Están expuestos a una serie de incertidumbres que también se ve que muchos tiran la toalla y no hay relevo generacional. ¿Por qué no hablaron de eso el otro día? Pero propuestas concretas, no vaguedades, cosas... Es que eso... Pero vamos a ver... siempre estamos escuchando vaguedades. Porque eso lo hablan aquí, lo hablan aquí, lo hablan allá. Mira, los años 50, 60, cuando Abril Bartoré sacó... o sea, que empezaron a hacer naves, creó en Turégano una planta que producía gas y tenían toda la planta iluminada, se veía desde toda la comarca, la planta iluminada. Pues no sé si sería caro, ¿qué pasó? Eso estaría 10 años. O sea, si conseguimos entonces que había gente que no sabía dónde tirar el purín, no estaban preparados y lo tiraban también en los ríos. Pero entonces hicimos un paso muy importante. Con el purín, producir gas. Y estaba toda la planta iluminada. Y se veía desde toda la comarca, se veía la planta con una iluminación que parecía eso un satélite ahí puesto. Y eso se estropearon, porque dice que era de acero inoxidable y se estropeó. Yo tampoco investigué más. Pero si se ha conseguido ya eso hace 40 años, vale. Y luego hemos retrocedido total. Es que hay un problema. ¿Por qué no se han seguido hacer más plantas de esas y producir gas? Porque hemos entrado en un sistema de individuales, cada uno hace... No, hemos entrado en un sistema internacional que nos obliga a veces a tomar decisiones que van en contra de nuestros propios intereses. Por ejemplo, hemos hablado de la nuclear. Ayer o anteayer han empezado a hablar de repente en Europa, la von der Leyen, que se han equivocado con la política energética a través de la nuclear. Pero bueno, vamos a ver, ¿hay que ponerse gafas o cómo va esto?
Pero eso no, bueno, pues hablamos de eso, pero nosotros tenemos unos problemas. Ya, pero es que nosotros... Y unos problemas, ese problema le tenemos que resolver nosotros. ¿Cómo? Pues mejorando nuestras instalaciones, mejorando nuestros purines, produciendo gas, unirse. Pero, insisto en que a lo mejor no se puede o a lo mejor no es rentable porque la directiva europea dice que tienes que poner placas y ventiladores aerogeneradores. Si eso produce, el purín produce gas y electricidad. Porque te van a poner pues una si ya lo han normativa hecho, si lo han hecho para hace que no lo montes. Que no, eso lo dices tú porque lo dices, pero no lo sabes. Lo dices por llevarme la contraria. Yo lo he visto que aquí hace 45 años o por ahí en Turégano había una planta que producía electricidad. Y había centrales nucleares en España hace 40 años que ya no están. Pero lo hacían del purín. El purín es un enemigo. Es el enemigo de las aguas. Si lo hacían que producía gas, eso era un beneficio. Y no sé por qué no funciona. Quizá las cabezas que no han tirado para adelante. Quizá que no han copiado cómo resolvemos nuestro problema. Cada uno individualmente se lo ha resuelto como ha podido y se acabó. Porque no ha habido políticos competentes que han seguido eso. No, pero seguimos, vamos a avanzar. El tema del campo, que es algo realmente importante, es importante para toda España, más aquí nosotros. Y tenemos el problema del relevo generacional. Tenemos el problema de que la gente se sigue marchando, el que nuestros jóvenes se siguen yendo. Y yo no he oído ninguna propuesta real en toda la campaña. Pues a mí me las has oído. ¿Por qué no las siguen? ¿Por qué no siguen produciendo gas en vez de haberlo muerto? Es que eso es una propuesta ahora mismo. Van a entrar nuevos políticos que con el purín produzcan gas. Bueno, sería una propuesta maravillosa. Yo no digo que no, al revés, todo lo contrario. Por eso decía que aterricen las vaguedades y los conceptos generales. Pero, ¿por qué no lo hacen? No tengo ni idea. Mira, cada año que pasa los políticos son de peor calidad. Dicen que es un reflejo de la sociedad, no estoy de acuerdo. Hay un montón de gente maravillosa en este país y la gente joven también, y gente muy preparada. Pero, por alguna extraña razón, estamos secuestrados por una generación de políticos que no son gente honorable, ni muchísimo menos, y deberían colocarse. Yo que sé qué, vamos. Se generan lobbies, intereses cruzados, gente que tiene muy poca capacidad. Yo me pregunto por qué elegimos siempre a los más tontos. Si dijimos, si coges a los más tontos de la clase y los pones a mandar. No son tontos, ¿por qué van a ser tontos? Ellos con hacer la papeleta que hacen ya viven y ya está. Y siempre mira. Pues entonces, ¿por qué son tan listillos? Yo qué sé. Elegimos a los más listillos. Pero si luego te meten unos discursos para que no trabaje la gente y trabaje menos horas y darle más derechos y venga, si los derechos están bien, pero los derechos cuando ya has cumplido con tus obligaciones, claro. Porque lo primero hay que demostrar que eres rentable, porque una persona con derechos, si no eres rentable, pues primero vamos a hacer que la gente sea rentable y luego después derechos, claro. Pero no, los derechos y las empresas pequeñas y se meten todos en Telefónica o qué, o se meten los políticos. Dejadme un segundín que ponemos unos mensajitos y seguimos. Si hasta ahí he llegado yo también. Ya, pero... ¿Ves? El día que los bancos cambiaron atención personalizada por una app, ganaron las máquinas. Pero el día en el que Eurocaja Rural decidió seguir abriendo oficinas para que esto no pasara, ganaron las máquinas. Ganaste tú. Únete a la revolución de las máquinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Perdona, ¿tú quién eres? Javier, gestor de ceremonias. Vengo a casarme contigo. ¿Qué? ¿Y Carlos, mi novio? Carlos no asiste a ceremonias. Es el procedimiento. Absurdo, ¿verdad? Así firma la mayoría su hipoteca, con un desconocido. En Eurocaja Rural, tu director te escucha, adapta tu hipoteca, te lo explica todo y te acompaña a la firma. Más información en eurocajarural.es. Eurocaja Rural, la hipoteca que tú quieres. Riaza es patrimonio. Es cultura. Es gastronomía. Es deporte, es naturaleza.
Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Vosotros, a mí hay una cosa que me sorprende muchísimo, con lo que está pasando en España, con lo que está ocurriendo, con lo que la corrupción, los escándalos, la falta de infraestructuras, los fallos de tanto tipo, y en cambio vemos que los votos no cambian. Prácticamente lo que se espera que salga en estas elecciones, según las encuestas, va a haber muy poco movimiento, se va a quedar prácticamente como está el tema. Sí, se va a quedar más o menos como estaba. Es una cosa que he estado mirando ayer. Las encuestas son de lunes. Sí, el lunes fue el último día. Exactamente. Y hay un montón de empresas que se están dedicando a hacer esto. Son empresas que utilizan las herramientas estadísticas al alcance para calcular con una muestra poblacional a la que se le pregunta, reducida, no sé, 10.000 personas, una cosa así, cuál es la intención de voto y lo van parcelando. Es decir, la estadística funciona bastante bien. Otra cosa... O sea, van parcelando por edades, sexo, ciudades, zonas, etcétera. Son herramientas muy válidas y funcionan bien, salvo que las quieran maquillar. A la vista está que el CIS de Terezanos ha hecho cosas o ha dado resultados que parecía más bien que estaban tratando de inducir al voto, generando miedo porque había de repente una deriva que tiraba hacia el partido más conservador, etcétera, ¿no? Bueno, las estadísticas habitualmente suelen casi acertar. Hay veces que han pegado golpes bestiales. Sí, ojo, normalmente aciertan. No lo sé, eso demuestra también lo estático de todo esto. Vivimos ahora mismo en una situación en la que yo personalmente me costaría mucho votar. Lo digo porque no voy a votar aquí. Me costaría votar. No sé exactamente a quién votar, porque ya he votado a tantos distintos y me han decepcionado todos. Y me han decepcionado todos. ¿Tú crees que tú vas a cambiar el mundo con tu voto? Hombre, no está mal, por lo menos nos dan la herramienta de cada cierto tiempo poder... Es que no tenemos otra opción. Y esa opción es maravillosa, poder votar. Otra cosa es que debería haber mecanismos de control que sean mucho más exhaustivos. ¿Cómo es posible que un político diga que va a hacer esto otro, tal, y luego haga todo lo contrario y aquí no pase nada? No se pone ni colorado, es que ya es gorda. Yo les aconsejo que vayan ahí a lo que entra al pantano Maderuelo en el mes de agosto, ¿no? Ahora entra agua, pero luego en el mes de agosto a ver qué entra. Y en el Hornbillo igual, y en el Cega después de las depuradoras de Pedraza, sí. A ver cómo se contaminó el Cega. Y antes no estaba contaminado, era para pescar truchas, era un coto privado de truchas. En cuanto pusieron las depuradoras en Pedraza, todo el río podrido. Porque ya ponen la depuradora pero no la usan, si te lo digo yo. Habría que empezar por ahí. Si es que, por lo menos, tener los ríos sanos. Yo podría, Mariano, en medio ambiente. Sí. Sin duda. Sí. Estaría muy bien. Que se encargue de toda la depuración de las aguas de las que quieras, si son personas inteligentes y saben andar, son jóvenes, que vayan a ver qué pasa por los arroyos, por los ríos. Si el problema en muchas ocasiones no es que el problema sea complicado, que a veces que sí, yo creo que hay falta de voluntad de arreglar los problemas. Claro. Y a veces... Porque si se quiere, se puede arreglar muchas cosas. Claro. Decían el otro día, no, ¿cómo es posible que van tan mal? No, si no es que sea, o sea, que no nos extrañe, es que está hecho a posta. A ti te ponen a trabajar a los 12 años, falta de voluntad, te inician en eso y sigues trabajando, Chicos, os tengo que dejar... Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, estamos en un bar, ya vamos que me viene un horno. Y vamos a tomarnos un minuto mientras ahí está al lado un horno. Luis, muchísimas gracias, Mariano, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Amigo, muchísimas gracias y seguiremos. Muchas gracias por teneros aquí a los dos, porque por lo menos... Pasamos un rato. Pasamos un rato. Gracias a vosotros. Hasta luego, amigos.